Bueno, estos son los contenidos que vamos a ver: áreas de la filosofía, metafísica, ontología, epistemología, axiología y lógica, ontología y estética. ¿Qué habíamos mencionado desde la clase pasada? ¿De qué se encarga la filosofía o cuál es la función de la filosofía y de algunas de sus áreas? Habíamos mencionado que era esta parte de buscar, cuestionar y indagar por qué estamos donde estamos, por qué somos como somos, o de qué manera nos relacionamos en sociedad, de dónde surgen esas ideas, qué principios tienen y hacia dónde van. O sea, preguntas: ¿qué sería lo real en el caso de la filosofía? ¿Qué definimos como cierto o no? ¿Qué conocemos y por qué lo conocemos? Y en el caso de la dinámica social, ¿qué valores guían nuestra manera de proceder? Desde ahí surgen como esta parte de por qué cuestionarnos esa situación. ¿Qué vamos a buscar en esta parte de la filosofía? ¿De qué se ocupan los fundamentos del ser humano y el mundo? ¿Cuál es la función? Reconocer esas funciones del ser humano, en dónde están, por qué se originan las cuestiones de la política, las leyes, los reglamentos, desde dónde lo cuestionamos, cómo se estructura el pensamiento crítico, que les hablaba de esta parte de cuestionar de dónde me llega la información, si es cierto o no, de qué fuentes viene, quién la sustenta, si nada más es una parte ideológica, o por qué creemos lo que creemos. Esa es la cuestión de la filosofía, principalmente, y es lo que vamos a indagar en varias vertientes de. Como decimos, va a terminar derivando en lo que era la legitimidad y la legalidad. ¿Por qué es legal y por qué se vuelve legítimo? Se aprobó varias veces y de esta manera se le da seguimiento y por algo ya se convierte en una ley porque necesita ser regulado, o es algo que se puede generar desde la convivencia humana. ¿Okay? Metafísica y ontología. Definiciones de estas: metafísica, rama que se pregunta los principios de la naturaleza. ¿Por qué ocurren? ¿De qué manera ocurren? ¿Qué existe más allá de lo físico y de lo observable? Prácticamente esto es el abuelito de la cuestión de la física. Es el que precede toda esta cuestión de la investigación de la ciencia, como es la física, la química, toda esta explicación lógica y científica que se le da a los sucesos que ocurren en el entorno. Son preguntas clave que tienen que ver con estas dos cuestiones. Y la ontología tiene que ver con el qué es ser. ¿Por qué soy una persona? ¿Por qué existo? ¿Por qué soy mexicano? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué mido lo que mido? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué estudié lo que estudié? Va desde esa cuestión hacia el individuo. Acá es ¿por qué es en el entorno? Y aquí es en el ser humano, de manera individual. Prácticamente en la ontología, si lo vemos así en cuestiones de origen, entrarían las bases de la filosofía, de la biología, de la medicina, de cómo funciona el individuo y por qué funciona. Metafísica, como les digo, es todo lo que no tenía una explicación oficial y ahorita se conoce como ciencias como química, como física. Por decir, ejemplo de la metafísica, antes decíamos, ¿por qué ocurren los rayos? No, pues no es una sobrecarga eléctrica entre dos polos diferentes que tienen cargas contrarias, como lo que es la parte de las nubes y la parte de la Tierra.
Ah, pues no, pues son los dioses que están enojados y por eso cayó un rayo para castigar a los humanos que no les dieron su sacrificio. Luego, esa era la explicación que se le daba en ese momento en base a lo que se podía entender. La parte de la metafísica va en esa cuestión. Digo, todavía existen libros de metafísica que tienen que ver como, ¿por qué si me siento estresado me enfermo? Bueno, eso desde la psicología tiene que ver con cuestiones de somatización. Cuando te estresas es más fácil que te enfermes porque bajan niveles de defensa, te pones más vulnerable. Tiene su explicación lógica, pero surgía de estas partes de la metafísica. Ah, pues es que no es que te duele la muela, es que un espíritu maligno te poseyó. Eran las explicaciones que se daban en ese momento. Era lo que estaba a la mano y era como se le intentaba dar esta parte de la explicación. O sea, todo lo de la metafísica es cómo se explicaba la naturaleza y por qué ocurría, sin tener un sustento científico. Ya se le dio la parte científica y se convirtió en ciencia. Entonces, todo lo que no explique la ciencia y se explique desde la parte de creencias, entraría en la cuestión de la metafísica. Les daba el ejemplo, lo de manifestar tiene que ver con una cuestión de metafísica, pero tiene que ver con un principio de acción-reacción. Yo hago para que suceda, entonces no es como que lo manifesté, sino provoco que. Adelante. Y la ontología, como les digo, tiene que ver con el ser humano como tal, procesos propios del individuo. Medicina a nivel biológico, por qué el cuerpo reacciona, por qué me da la sensación de hambre, por qué me duele la cabeza, por qué me da sed, por qué pienso como pienso, por qué soy como soy, entrarían esos procesos de los individuos. ¿Okay? Preguntas clave de estas dos. ¿Qué constituye la realidad? ¿Existe algo más allá del mundo físico? ¿Y cómo se define la existencia de un ser o un objeto? ¿Por qué esto es un pizarrón? ¿Quién hizo el pizarrón? ¿Qué le da ese concepto de pizarrón? ¿Por qué tenemos un proyecto? Entre ese tipo de cuestiones. Ah, bueno, pues el pizarrón está hecho de material, está hecho de polímeros que conforman la estructura, tiene que tener esa medida para que sea más didáctico, para que todos en el aula pueda tener ese tamaño, o por decir, ejemplo sencillo, porque aquí tenemos 4 mini splits si hay otros salones donde nada más hay 2. Y entra la ontología. Está más grande. Porque está más grande, tiene una mayor medida, son mini splits de media tonelada, entonces es mucho más pequeño, se necesitan más para poder regular la temperatura. Algo que podemos ahora entender desde una lógica, desde cuestiones de física, desde cuestiones de química, desde cuestiones de matemáticas, como la cuestión de la división del área. Como les digo, todas estas partes tienen una explicación científica que luego ya se convertiría en una explicación científica. Si entra como metafísica o se considera como metafísica, le quitamos todo el rigor científico. ¿Por qué? Lo intentamos explicar de una manera más sencilla. Pero pues esto fue lo que sentó las bases para que luego se convirtieran en ciencias. ¿Quién es el representante más importante de la metafísica hasta el siglo XII? Es un autor que se llama Immanuel Kant. Es como pregunta de examen, puede que llegase a venir. ¿Cómo se llama maestro? Immanuel Kant. Sí, I-M-M. No es necesario, nada más lo pueden poner como referencia de la metafísica. Immanuel Kant. Ajá, con K de kilo. K de kilo, A-N-T. Así como se escucha. Immanuel Kant. Él es uno de los representantes más notorios de la cuestión de la metafísica, porque cuando ya se empezaba a convertir en ciencia, él seguía investigando estas cuestiones de metafísica. O sea, todavía no lo ponía a rigor científico, porque él argumentaba desde esta cuestión de, bueno, ya se está dando el rigor científico, pero todo y lo que falta, todavía hay una explicación que tendría que ver con cosas más importantes en el universo. Lo manejaba así, digo, luego ya fuimos descubriendo que cosas que él todavía defendía en la parte de la metafísica, sí cuentan como parte de la ciencia. Como digo, todo lo que en algún momento se considera metafísica o esta parte que no tiene un rigor científico, en algún momento lo va a tener. A lo mejor no nos va a tocar descubrirlo por cuestiones de tiempo, pero siempre se logra explicar de manera de ciencia. Es como lo que ahorita conociéramos, como lo que es la física cuántica, que desde la física cuántica hay leyes que no aplicarían para la cuestión del universo, pero pues estaríamos hablando ahí de cuestiones de dimensiones. Por decir, estamos en una realidad de 4 dimensiones, por eso tenemos alto, ancho,
largo y fondo, que son las percepciones que tenemos como individuo. Pero si hablamos en eso. En cuanto a las cuestiones de la física cuántica, sí, pero por percepción que nosotros tenemos como individuos, no tenemos esa comprensión de ese tipo de cuestiones. O sea, por decir, un ejemplo de esto sería cómo actúan las moléculas a nivel corporal. Por decir, para poder ver esa interacción que tienen a nivel molecular, implicaría el uso de microscopios bastante potentes. Por eso ya se puede descubrir que los átomos se pueden dividir y hay estructuras moleculares mucho más pequeñas que tienen una interacción o reacciones diferentes. Y no por decir, ¿cómo reaccionamos ante ciertos sucesos que pasan? Bueno, intentándolo explicar desde una realidad que no le daríamos. Me pasó. Iba caminando y ya me atropellaba un auto. Entonces, ya se paró el auto, yo seguí caminando. Pero en mi mente ya pasando, dije, ¿y si me atropellaron? O sea, es como que ahí entra un poco lo de la psicología. Bueno, lo que pasa es que se refiere a la cuestión de probabilidades. Eso es, si hubiera ocurrido, que hubiera pasado, tiene que ver con cuestión de probabilidades, pero como le digo, ahí es en esta cuestión de, yo pensé que me iba a dar a lo mejor un ejemplo de que es que en mi casa de repente se movió algo. Por decir, ahí en ese tipo de ejemplos de que algo se mueve, a veces son cargas eléctricas que están dentro de la zona de la casa que pueden generar. Todos se manejan por energía, y incluso en la física cuántica hablamos de energía residual que puede quedar en los objetos. Todo genera carga eléctrica. Ajá. Cuando estás en la electricidad que suelta hubo a veces que agarra la puerta de antes puede crear una chispa. No, bueno, en el caso de uno como individuo no genera suficiente carga eléctrica para que pueda ser una chispa representativa, porque esa carga eléctrica, la temperatura que genera como individuo, no llega a encenderla. Por más flamable que sea la gasolina, no llega a ese punto, por la cantidad de carga que puede tener uno como individuo. ¿Mande? No, pues necesitarías juntar como 500 personas para que la carga eléctrica sea suficiente. Tendría que haber una carga eléctrica de otros objetos. Por decir, a lo mejor la carga eléctrica de la persona con la cuestión del, si estaba cargando un carro y a lo mejor traía un error a nivel de la batería, y donde toca el carro se transmite electricidad, la carga con exactamente, pero digo, no es un solo factor, o sea, tiene que haber varios factores para que sean o se cumpla de manera adecuada ciertas leyes de la física, y en el caso de la metafísica es como lo que no puedo explicar y ahorita se podría considerar como física cuántica, que no obedece a ciertas leyes de forma adecuada, pero sigue cumpliendo con una función dentro del entorno. Por ese ejemplo de ellos son, en el caso de los átomos, los neutrones, los protones, los neutrinos, que son todavía mucho más pequeños, pero siguen teniendo una interacción a nivel molecular con el individuo. Entonces, como digo, puede generar cargas residuales, y muchos dicen, es que es un fantasma. No, pues una carga eléctrica. Por eso muchos de los que se dedican a hacer cazafantasmas realmente son físicos que se encargan a ver qué explicación real tiene, o sea, cuál es situación. Sí. Obviamente varía dependiendo del átomo de qué, si es un átomo de carbono, de hidrógeno, de neutrón. O sea, por decir, ahorita tú estás respirando átomos. En el oxígeno hay átomos. En el agua tomas átomos, pero es a nivel molecular cómo están compuestas las cosas. O sea, esto tiene átomos, obviamente dependiendo del material. Somos átomos. O sea, todas nuestras células están compuestas de átomos a nivel general. Como dicen, antes se creía que la unidad más básica y más pequeña en general en esta cuestión de metafísica
era la cuestión de la célula, cuando se llegó a entender que era la célula, pero luego ya se descubrió que había cosas más pequeñas que conformaban la estructura de la célula. Entonces, son como los niveles de comprensión. Y como les digo, en el caso de la metafísica, antes de que se entendiera que eran las células, después de que se estudió el cuerpo humano, que ya fue una derivación de la ontología hacia la parte de la biología, era decir, bueno, pues es que el ser humano tiene alma, cuestiones de metafísica. Pues no es alma, es un nivel de organismos que están dentro del cuerpo que le dan esa funcionalidad al individuo. Pero les digo, parte desde estas dos ideas principales. ¿Cómo explico mi entorno? ¿Cómo me explico a mí mismo? ¿Por qué pienso lo que pienso desde esta cuestión? Bueno, no consideraban pues es que yo pienso porque yo soy un ser individual, que creo en estas cuestiones, me cuestiono, era la parte de la filosofía, y no decían, bueno, es que pertenezco a una comunidad donde interactúo, donde tienen ciertas costumbres, donde tienen ciertos principios, todos tenemos cierto rol asignado, los que son campesinos porque tienen que ser funcionales para la parte de la comunidad, los que son soldados, entraban en esa cuestión de la ontología. O sea, era como que intento abarcar lo más posible, darle una explicación para darme sentido del por qué estoy como estoy, o dónde estoy. Es como esto el propósito que tengo en la vida como individuo. Entonces, metafísica, todo lo que ocurre en la naturaleza, y se le intenta dar una explicación. De ahí evolucionan las cuestiones de ciencias, como lo sería principalmente la física y la química. En el caso de la ontología, sería la parte biológica del individuo y a la parte del pensamiento. Su derivación científica sería esta parte de la cuestión de la medicina, biología, y en el caso del estudio del ser humano, lo que sería la psicología como tal. Sí, generamos cargas eléctricas. El ser humano es un mecanismo como tal biológico, pero requieres de cargas eléctricas, requieres de funciones químicas, requieres de funciones físicas. Entonces requieres, por decir, cuando veamos lo de biología, nuestro principal combustible son los carbohidratos, pero necesitas grasas, lípidos, glucosa, necesitas proteínas, enzimas, que se tienen que degradar, catabolizar, anabolizar dentro del organismo para que éste se mantenga funcional. Pero surge desde estos principios de, ¿por qué el cuerpo funciona como funciona? O sea, no existían médicos y era, pues te quebraste un brazo, pues úntate una pomada y se te va a reparar. Ponte una tablita. Son los principios de la medicina, pero es esta parte de experimentar para ver qué sucedía, y era la explicación. Era lo que había y no se entendía el cuerpo a nivel interno, porque pues no era tan fácil como decir, bueno, pues vamos a hacer una operación en este momento, con el alcance médico era mínimo, pero a partir de esos errores fue como se fue descubriendo estas ciencias. En el caso de la epistemología, tiene que ver con el estudio del conocimiento, es esta parte de cuestionar de dónde vienen todos estos conocimientos que tenemos, cuál es su fuente, cuál es su validez, si está limitado o si se sigue investigando y se sigue aprendiendo más de esas cuestiones. De ahí buscamos el pensamiento crítico. ¿No se ve muy borroso por ahí atrás? ¿Qué significa que se ve borroso? Ahí creo que ahí se ve un poquito mejor. No me hagan caso, mi miopía de repente no me deja ver muy bien, a pesar de que quisiera. Entonces, epistemología tiene que ver con esta parte de por qué sé lo que sé y de dónde surgen esos conocimientos. A ver, si me enseñan religión, ¿por qué me enseñan religión? ¿De dónde surge la cuestión de la religión? No es para herir sensibilidades, si alguien es religioso, no es esta cuestión de, sino es esta parte de cuestionar de dónde surge esa cuestión de conocimiento. Pero, ahí es donde entra la cuestión de la epistemología, de dónde surge, quién lo puso, por qué lo puso, qué fuentes tengo yo para comprobar si esto es correcto o no, o cierto tipo de noticias, cómo tengo yo la manera de comprobar que es correcto. Es más, cómo tengo la manera de comprobar que lo que yo les estoy diciendo de epistemología, si es eso. ¿Quién lo sustenta? Esa es la parte que yo tengo que cuestionar.
¿Okay? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué alcance tiene? ¿Está limitado? ¿Por qué ya no puedo? ¿Por qué lo de física no entra ya en la cuestión de química? ¿O si van de la mano? Si son ciencias hermanas, se pueden complementar, o hasta ahí llega su área de expertise. Eso es lo que siempre se va a manejar desde la epistemología. Un ejemplo de esto, o de evolución de epistemología, es la parte de la teología, que es el estudio de las religiones. Eso implica teología. Hay gente que dice, es que yo soy teólogo, tiene que ver con el estudio de las religiones y busca el origen desde dónde surgen esas fuentes. ¿Vale? Como que están girando en un círculo. Es para darle sustento, es como por decir, ¿por qué surgen religiones diferentes? Como por decir, ¿por qué existen los luteranistas ortodoxos? Porque al señor Lutero no le gustó cómo manejaba la religión y dijo, pues yo voy a hacer la mía, con otros principios. Bueno, están los evangelistas, que dicen, bueno, pues es que yo no estoy de acuerdo cómo se maneja, voy a formar mi religión y ahora voy a tener una que se llama los templos de los últimos días del Señor Jesucristo. Entonces, entra también con esta ideología de dónde surge, pero pues luego yo modifico textos a mi favor, pero como no hay un sustento teórico que pueda decir, es que a partir de aquí sí es o no, y más antes que no había internet, y más en esos tiempos, cuando empezó toda esta parte filosófica, de dónde surgían estas cuestiones, quién comprobaba que fueran ciertas. Porque no había dónde investigar. O investigabas, pero tenías que irte a otro país, ¿y cuánto tiempo te llevaba llegar a ese otro país? Esos son ejemplos así, algo burdos. ¿Okay? Aquí, como dice, se pregunta cómo es posible conocer algo, cuáles son los métodos que utilizamos para obtener ese conocimiento y qué tan confiables son nuestros procesos de aprendizaje. ¿Cuál es la evolución de la epistemología? El método científico. La evolución de la epistemología es el método científico. ¿Cómo investigo, por qué investigo y cómo compruebo que esta parte sea correcta? ¿Alguien sabe cuál es el método científico? Lo debieron de haber visto en secu. Si estuvieron en procesos de STEAM, los que están más jóvenes, que se note ahí, que se note el poder. No, hay que ser correctos. Yo joven no soy. Pero no tenía Es correcto, eso sí. Pero como les digo, y es de donde entra esta cuestión de por qué me va a servir o no. Y cómo confirmo. Es como por decir, lo que están viendo ahorita con el Inge Gustavo no va a ser lo mismo que a lo mejor si estuvieran con el... si ahorita como están viendo matemáticas con el ingeniero Bruno, él tiene su proceso, no fuera lo mismo si lo vieran con el ingeniero Gustavo o si yo les diera clases de matemáticas. No me gusta, por eso no doy clase de matemáticas. O sea, sí les sé, pero prefiero no. Pero son maneras de cómo se da este aprendizaje, por qué lo sé y hasta dónde lo alcanzo. Y es relevante, cómo yo lo aprendí o cómo lo aprendieron ellos, de qué manera lo ejecuto en el entorno. Es como si ya tienen ustedes destinado un profesor para cierta materia, porque se da esa materia. Y desde la epistemología sería cuestionar de dónde se dio ese conocimiento, qué tan confiable es para ese proceso de aprendizaje. A lo mejor es bueno sabiendo enseñarles los procesos, pero a la hora de explicarlos a lo mejor no es tan bueno. A lo mejor el otro maestro es muy bueno explicando, pero los procesos que le enseña a lo mejor hasta él se equivoca. Ahí entra esa juega de la epistemología. Pues es que yo estoy utilizando un libro de Pitágoras, pero pues Pitágoras nada más se encargaba de ciertas cuestiones de las matemáticas. Pues no me va a servir a lo mejor por otro tipo de problemas. Y les digo Pitágoras porque es el más común. Ni saben de qué se encargó él, ¿verdad? Tiene un teorema, así más sencillo. Que tiene que ver con la cuestión de ciertos triángulos, de cómo se manejan los ángulos y cómo se puede sacar más triángulos desde esa cuestión. A base, área, altura, todas esas cuestiones surgen desde Pitágoras.
Pero bueno, ejemplo matemático y es como que dicen es el referente porque fue el que lo empezó a plantear. Pero bueno, aspectos relevantes, fuentes del conocimiento, provienen del sentido común, provienen de la experiencia, provienen de la razón, y si esa razón está correcta, porque mi razón no significa que sea su razón, esa experiencia no significa que sea su experiencia, entonces, ¿desde dónde surge ese conocimiento? O de la revelación. Ah, pues lo descubrí por error, como el uso de la penicilina. El uso de la penicilina y el descubrimiento de la penicilina fue un error. La persona que la descubrió no buscaba crear la penicilina, estaba haciendo un cultivo de bacterias, se le quedó destapado ese cultivo de bacterias y se dio cuenta que terminó creando un medicamento por puro error. O sea, fue una cuestión de revelación. ¿Cómo se llamaba la medicina? La ampicilina, ahí sí no me acuerdo, pero en el caso de la medicina era un filósofo que se llamaba Epicureo, que luego quien creó el juramento hipocrático, porque la cuestión de la medicina surge desde esta parte de la filosofía, por eso les digo, parte de ontología y eso tiene que ver con esos orígenes. Entonces, tengo que cuestionar estos aspectos. ¿Quién me está diciendo? Ah, si mi abuelito me está diciendo un conocimiento que me está compartiendo, ¿de dónde tiene que ver? ¿Del sentido común de la persona? ¿Desde su experiencia de vida? ¿Desde la razón? ¿Y qué sustenta esa razón? Ah, bueno, pues sí, tiene razón, pero ¿de dónde está el sustento? Como digo, por más que una cosa tenga razón y desde dónde me lo planteen, yo debo de cuestionarme si es correcto o no. Ajá, sobre todo cuando presenten sus exámenes, siempre cuestionense eso. ¿Por qué? Muchos de los exámenes, y sobre todo lo que van a presentar aquí en prepa, tienen ese juego de preguntas. Yo les doy la pregunta y vienen 4 opciones de respuesta. Puede que esas 4 opciones de respuesta sean correctas, pero hay una que va a ser más correcta que la otra. Pero ahí no se puede poner esa respuesta doble. No. Es como si yo les preguntara, a ver, ¿quién habla de metafísica? Y les diera nombres de varios teóricos, que todos hablan de metafísica, pero ¿quién es el más relevante? Ahí entraría por lógica, en cuanto a lo que yo ya aprendí, ¿quién me acaban de decir que es el más relevante? O sea, hablamos de metafísica. ¿Qué se encarga de explicar la metafísica? ¿La naturaleza, la existencia, los fenómenos naturales o las creencias? La metafísica. No puede ser todo. Sí es correcta, pero no es la completamente correcta. Esa no estaba en las opciones de respuesta, no es como que le agrego una adicional y le pongo... Yo les di 4 opciones de respuesta. Ajá, la explicación de los fenómenos físicos y del individuo y creencias, o en este caso sería la más larga porque conjunta, en las otras simplemente se las dividí. No están incorrectas las otras, pero por eso les digo, cuando luego, sabes que la próxima semana les voy a hacer un cáliz con estos temas, les voy a hacer un examencito con una aplicación. Todos traen datos en su celular, ¿verdad? Digo, porque a todos los veo chateando, quiero pensar que todos traen datos. No, no hay guapo, para la otra semana recargas unos 50 y ya con eso lo armamos. Bueno, juntas doble. No, pero aquí hay red. Se cae cada rato, pero hay red. Se cae cada rato. Ajá, que no tiene una explicación mediante la ciencia todavía.
La evolución de la metafísica sería, por ejemplo, en el caso de las ciencias, química y física. ¿Va? Entonces, criterio de validez en el caso de la epistemología, ¿qué es verdadero o qué es falso? Y lo que algo así, no va exactamente, pero sí va por ahí. Pero son conceptos, como les digo, como quiera lo de átomos, creo que nada más lo van a ver en física y que muy por encimita, no lo van a ver a grandes rasgos. Incluso en química no vamos a ver nada de tabla periódica para que no se compliquen con eso. Sí. Además váyanse aprendiendo que vamos a ver lo básico de la química, que todo está compuesto por carbono, nitrógeno, óxido, oxígeno. Eso es lo básico. Pero digo, eso hasta que entremos a lo de química, ahorita no nos complicamos con eso. Ok, epistemología, ¿qué tiene cuestiones de límite? A ver, ¿quién me ayuda a leer esta última parte? Reconocer que, a pesar de los avances, siempre existen incertidumbres o aspectos que escapan a nuestra comprensión total. La epistemología es crucial para desarrollar un pensamiento crítico, pues nos ayuda a cuestionar y evaluar la validad de nuestros vidas. veracidad. ¿Qué tan cierto es lo que creo y por qué lo creo? Entonces, quedamos como evolución, metafísica, todo lo de nuestro entorno, ontología, lo del individuo propio, epistemología, de dónde surge ese sustento que ya lo convertimos en ciencia. La epistemología siempre se va a ocupar porque es esta cuestión de dónde surge lo que sé y porque ya lo sé. Que por decir, Thomas Alva Edison creó la luz. ¿Bajo qué principios Edison se basó para crear las cuestiones de la luz? ¿Fueron sus principios de él o se basó en los principios que ya había planteado Nikola Tesla en la creación de la energía y la manipulación eléctrica? ¿En qué principios se basó Einstein para la ley de la conservación de la materia? ¿Quiénes consideró a esta parte de ir generando sus teorías? ¿Por qué? Él fue el que culminó cierta parte de la investigación, pero hay otras fuentes que sustentan por qué él hizo lo que hizo. No es como que se le ocurrió mágicamente de la nada, sino ya había una cuestión detrás de él. O sea, ya hubo quienes investigaron previamente. Ok, axiología, estudio de valores, ética, valores y morales de conducta, y estética. La axiología se compone de esta cuestión: el estudio de los valores hacia la ética y la estética. ¿Qué preguntas clave tenemos que ver? ¿Qué valores deben guiar nuestras decisiones? ¿Cómo se establece lo que es bello y lo artístico? ¿Y de qué manera influyen los valores en nuestra forma de vivir? Que va a repercutir en cómo se crea arte, qué consideramos bello, qué consideramos adecuado, qué consideramos culto, qué considero que es moda, qué no. ¿Sí ve bien? Es que la veo que batalla mucho. Creo que ya es lo más que se le puede. ¿Para qué le digo que no? Sí. Entonces, axiología, otra rama de la filosofía, se encarga del estudio de los valores y la ética y la estética. En cuanto a la ética, hablaríamos de los valores como empatía, honestidad, veracidad, amabilidad, todos esos valores que nos podrían ayudar en sociedad. Y en la parte de la estética, como les digo, estudio los valores y qué valores consideraríamos desde la parte ética y desde la parte estética. Entonces, en el caso de la axiología, consideramos la interacción del ser humano como comunidad y las representaciones que pueden estar en esas expresiones del ser humano, sobre todo en la cuestión del arte. ¿Cuál es la diferencia entre un valor moral y un valor de Un valor moral es lo que yo creo que está correcto, y un valor de conducta es lo que ya dice la sociedad que debería ser lo adecuado. Por decir, el valor moral sería
yo me debo de defender si me agreden. Un valor de conducta en cuanto a sociedad es, si te pegan en la mejilla izquierda, tú pon la derecha. Cuestión de comunidad. Mi valor moral implicaría defenderme, pero el valor de conducta implicaría que no respondiera a la agresión. El famoso pon la otra mejilla entraría en un valor de conducta, pero el valor moral me exigiría defenderme. Yo tengo que decidir en esta parte de la ética por cuál valor me voy a quedar. Si me defiendo o si me quedo en la cuestión de la conducta. Puede que a lo mejor mi forma de defenderme no necesariamente sea con una agresión, sino sea dialogando con la otra persona. O marcando el límite. ¿Sabes qué? Ya me agrediste, ahí nos vimos. Ya mejor ni te topo en la vida como esta parte de valor moral. Y entra en la cuestión de la conducta. Depende del entorno donde estés si estos valores van a ser adecuados o no. Porque hay lugares donde dicen, pues me agredes, te agredo. Es la cuestión de la comunidad y traería como un valor de conducta. Sería lo adecuado en ese entorno. Pero entra también el juicio moral, que lo considera adecuado o no. No porque aquí consideren que es la manera de llevarme de esa forma, significa que yo de manera individual considere que así sea. Es como cuando dicen en los grupos de convivencia de la escuela, pues es que todos nos tiramos carro, pues tienes que aguantar. Pues no es cierto, no necesariamente. Dependerá de mis valores. Si me quedo, lo acepto, o me retiro y me evito ese tipo de problemas. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ok. Aquí en la axiología busca entender lo que nos permite reconocer la importancia de los valores en la configuración de nuestras creencias y acciones. Pero en base a estas cuestiones. No creencias religiosas, no creencias de por qué creo lo que creo, de eso nos encargamos desde la parte de la ontología. Aquí en la axiología tiene que ver en cómo convivo y qué considero bonito o no. La cuestión de la música, por qué la considero cierto tipo de música estética. Y esto va de acuerdo a mis valores de ética, ya sea conductuales o morales. Profe, un ejemplo de belleza, en el sentido de belleza, uno de arte y uno de experiencia sensorial. Ok. En experiencia sensorial, la música, ¿qué tipo de música le gusta? Ok. En el caso de pop, ¿qué prefiere? ¿Fer o OV7? ¿Son grupos de pop de aquí de México? OV7, Cabá, Tei. Ok. En ese tipo de géneros musicales, dando ese tipo de ejemplos. Experiencia sensorial. Auditivamente se vuelve satisfactorio porque son grupos que ya conozco y me gustan. Pero por si yo le dijera, bueno, si le pongo ejemplo, ¿qué piensa de Julieta Venegas? Es música pop. ¿Le genera la misma satisfacción que ese tipo de grupos o no? Entraría ahí la cuestión de la experiencia sensorial. A pesar de que me gusta el pop y pertenece al mismo género musical, no significa que me dé la misma experiencia. ¿Por qué? Porque es lo que yo considero como belleza o arte. A pesar de que sean esos mismos gustos que considero más bonito a nivel musical. Por decir, si me gusta la música norteña, ¿qué tipos de música norteña me gusta? ¿Qué tipo de cantantes y qué tipo de letras y canciones? Lo mismo aplica en toda esta cuestión de qué percibo yo en ese entorno. Arte, ¿qué considero arte o no? Hay mucha gente que las novelas mexicanas las considera como arte, sobre todo fuera de México. ¿Por qué? Porque para ellos, como es algo novedoso, y es como aquí, yo considero como arte, cosa que viene del extranjero. Porque como aquí ya es producto local, ya lo conozco, ya lo tengo asimilado, esta cuestión pierde belleza, pierde experiencia sensorial. Entonces ya no lo considero arte, pierde esa cuestión del atractivo. Pero llega algo de externo, por decir ahorita que, no sé por qué se pusieron de moda las telenovelas turcas y los K-dramas, o bueno, Netflix, que es lo que cae en producción, lo vuelve como que más popular. Entonces, desde esa popularidad, entra en la cuestión estética de generar cierto estándar de belleza, cierta experiencia sensorial, y lo convierte en cuestión artística. Por decir, la actuación es una expresión artística, pero que considero como rasgos de belleza.
Ah, pues es que el tipo de actuaciones son más llamativas a diferencia de las novelas de aquí mexicanas. Pues va casi por el mismo estilo, pero como es una manera narrativa diferente, vuelve más atractivo la parte de la actuación o cierto tipo de películas. Entonces, desde ahí entra esta cuestión de la axiología. Dependiendo de mis valores, qué peso le doy. Regularmente en esos valores axiológicos entra la cuestión de, bueno, se le conoce como regularmente el malinchismo, rechazo lo propio para hacer más atractivo lo exterior. Entonces, axiológicamente, todo lo que produce México no me es atractivo porque, ay, qué naco, soy mexicano, ¿cómo voy a estar orgulloso de traer mi nopal en la frente? Entonces, considero más atractivo lo que viene de fuera. Como dicen, novelas mexicanas, ay, siempre es lo mismo. Fuera de México se consideran como bastante representativas, obviamente no todas las novelas, pero cierto tipo de novelas son bastante atractivas y son bastante llamativas, así como allá, novelas que vienen, ajá, para allá ellos es como que, ay, otra vez sale con lo mismo, entonces para esta parte de que se vuelva más popular lo llevamos a otros lados, donde para ellos como es algo novedoso, se vuelve atractivo y entra en esa cuestión de ética y belleza, y para nosotros es también, ya no son las novelas mexicanas, siguen siendo novelas, pero de hecho es la misma fórmula, pero bueno, a diferencia de novela coreana, novela mexicana, todos en la novela coreana son del mismo estatus socioeconómico, no es pobre con rico, aquí es la fantasía perpetuada de el pobre va a salir de jodido porque alguien con dinero se va a voltear a fijarte en ti, nunca funciona así, triste realidad. ¿Mande? No, allá sí son muy, o sea, tienes que estar en el mismo nivel socioeconómico para que te den caso. Tiene que estar pobre con pobre, rico con rico. No, pero ya casi todos. Ah, pero sí juega esta cuestión de, pero como digo, es esta parte de la ideología. Entonces, como es algo novedoso, porque ya no te compras, como digo, aquí en México, esa narrativa de lo cómo cuenta, relata ese tipo de historias. Porque tiene que ver con esta parte de los valores que tenemos en el entorno. Entonces, como valor aquí en México es, vamos a romantizar la cuestión de la pobreza. Ejemplo de nuestra querida presidenta, pero entra en esta cuestión de la axiología. Políticamente, la axiología se utiliza con esta parte de manejar los valores hacia favor de la cuestión política. Primero los pobres, primero el pobre bueno, los pobres son los chidos, ¿no es cierto? Fuera de broma, entra en esa cuestión axiológica de cómo facilito la creencia del individuo a que considere que lo que yo estoy haciendo de manera política sea lo correcto, está acorde a los valores conductuales, yo te favorezco y te hago creer que eres importante para que tú me des esta parte de, es que qué bello todo lo que está haciendo la 4T. Me da esa experiencia sensorial, me siento valorado y, ay, qué bonito, soy niño y no trabajo, tengo beca, pues ¿para qué me esfuerzo? El bendito gobierno me está considerando, los pobres primero, el pueblo bueno. Ay, déjame les doy apoyos sociales. Entra en esta parte axiológica de, como les digo, qué considero con los valores y hacia dónde los manejo. Digo, ya dimos ejemplo de belleza, de arte y de experiencia sensorial. Con música, con cuestiones de novelas y con cuestiones políticas. Ahí entra la cuestión de generar pensamiento crítico, de decir, bueno, ¿por qué me dan acceso a lo que me dan? A veces no es un poco, a veces no es que es lo que hace, a veces es la necesidad de la persona. Por ellos se guían mucho de la pieza de las manos. No es por a la hora por el partido, por el presidente, yo lo veo porque hay muchas necesidades y si van siempre se les lanza ideas cada vez, pues ellos se van a comer. Es a lo que vamos a ir, o sea, te van a decir lo que tú quieres escuchar, te van a dar por eso sus valores morales les dicen
que no lo deberían de aceptar, pero conductualmente, pues como dicen, yo tengo hambre. Me están dando una experiencia sensorial, me siento importante y me están dando algo que me apoya. Más allá de la cuestión monetaria, entra más a la cuestión de la conducta. Porque si fuera un pensamiento, yo diría, el pensamiento que aplica, no, esto no tiene el por qué, pero me puedo darme más empleo, más trabajo. Igual, los artistas que ya no trabajan, porque pues está mal, está mal, pero para que se vea, ese ya es el pensamiento, lo hace. Bueno, es un pensamiento que Bueno, puntos importantes de esta cuestión, resumen de las áreas de la filosofía, así súper cortito y rápido. Metafísica y ontología, naturaleza de la realidad y esencia de la existencia. Naturaleza de la realidad, ¿cuál es? Esencia de la existencia, ontología. Preguntas clave, ¿qué es lo que realmente existe? En mí como individuo, en el entorno. Epistemología, conocimiento, origen, validez y límites. Investigación científica, que sería la parte evolutiva, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Parte del pensamiento crítico, cuestiono lo que sé, por qué lo sé y qué fuentes tiene para darle esa validez. Axiología, valores morales, éticos, estéticos, de belleza. ¿Qué valores orientan mi comportamiento? ¿Hacia dónde lo orientan y qué me da esa parte de interacción social? ¿Ok? Aquí es un marco teórico que nos permite estructurar el pensamiento crítico. Me cuestiono a mí, cuestiono mi entorno, cuestiono mis conocimientos y cuestiono mis valores éticos, morales, estéticos. Regularmente se puede explicar, si lo pusiéramos en un gráfico, como si fuera una ruedita. Todos van unos con otros complementándose. Desde la parte axiológica puedo cuestionar la metafísica o puedo cuestionar la axiología y luego la epistemológica y viceversa. Todos estos pueden ir bidireccionales. ¿Qué es bidireccionales? Que funcionan en ambas direcciones. Bidireccional es que va en ambas direcciones, hacia arriba como hacia abajo. Unidireccional es cuando solo es una línea recta. Cuando todo esto ya se convierte en ciencia como tal, ya es una línea recta, por así decirlo. Por decir, en el caso de la epistemología, como parte de investigación científica, es hipótesis, ¿qué es lo que creo que va a suceder? Investigo, compruebo si la hipótesis se cumple, si no se cumple, hasta ahí se quedó. Tengo que formular nueva hipótesis para ver qué hipótesis se cumplen, pero ya nada más es en línea recta. Aquí en estas cuestiones, como es filosofía, sí entran bidireccionalmente. Aunque no se cumpla, puede haber otra cuestión que le explique. A lo mejor no va a tener una cuestión de explicación metafísica, pero puede tener una cuestión ontológica. Ah, pues es que no es una cuestión del entorno, es una cuestión mía. Ah, bueno, y esa cuestión mía, ¿por qué tiene que ver? Puede tener que ver con la cuestión axiológica, mis valores, cómo interactúo con los demás. Lo puedo cuestionar desde la epistemología. Ah, bueno, pues es que es la experiencia que he tenido desde casi, es la parte de que mi familia me enseñó a hacer ciertas labores, ciertos conocimientos. Ah, ¿por qué voy todos los domingos a misa? Pues es metafísico, no. ¿Es ontológico? Pues sí, es una decisión mía. Pero epistemológicamente, ah, pues es por base de experiencia. Axiológicamente, pues son los valores de la casa. Ah, pues por eso voy a misa todos los domingos. No soy ferviente creyente, pero tiene que ver más con una conducta, que tiene que ver con mis valores morales y conductuales que me dieron de casa. Voy, aunque epistemológicamente ya cuestioné el por qué voy. No voy, como dicen, porque sea ferviente religioso, sino voy porque ya tengo mal la costumbre de ir. No lo veo como algo malo, pero bueno, ya sé por qué lo hago. Entonces ya lo tengo como costumbre, no lo cuestiono como algo malo, pero ya lo entiendo como esta parte de, ah, ¿por qué vas si no eres religioso? No, pues voy porque ya tengo la costumbre. Entra la parte de mi experiencia, que fue que lo que se me dio. Les digo, son ejemplos algo burdos de esa cuestión.
¿Ok? De ahí nos vamos a la lógica del pensamiento crítico. ¿Qué es esa bendita lógica? Cuestionar fundamentalmente todo lo que nos permite estructurar el pensamiento de una manera ordenada y coherente. A ver, ¿cuál sería el orden coherente de los siguientes factores? ¿Me pongo la camisa primero por las mangas y luego meto la cabeza, o primero meto la cabeza y luego las mangas? O ahí va el otro ejemplo. A ver, me acabo de salir de bañar y me voy a poner unos tenis y los calcetines. ¿Qué me pongo primero? ¿Calcetín, zapato, o me pongo los calcetines y luego me pongo los zapatos? ¿Cuál sería lo correcto? Esa es la parte de la lógica. No importa el procedimiento, sino con que se cumpla la función. La parte lógica es resolver la situación que se me esté presentando. Aparte del ingenio, o en el caso de aquí, el mexicano es la mexicanada que le llamamos. Utilizo la lógica de la manera creativa para solucionar algún problema. Eso entraría esa parte de cómo le doy esa manera ordenada. Para mí es coherente, para mí es lógico, como le llamamos esta cuestión del mexicano de soluciono algo de manera ingeniosa. Para mí es coherente. Si alguien más lo viera es como que pues haz otra cosa. O es como, por ejemplo de mexicanada, no lo vayan a hacer, solo solución rápida. Ah, pues están juntando unos cables para hacer una corriente eléctrica. No tienes cinta de hilar para sellar esos cables. Mexicanada rápido, agarro una bolsa de Soriana, le doy varias vueltas y luego la junto. Por el calor que se va a generar, se va a hacer un solo plástico unido. Te va a servir un ratito en lo que vas y consigues la cinta hilar para que esté funcional. Sobre todo si se te daña el refri. Es un ejemplo rápido, no lo vayan a hacer, como les digo, para otro tipo de conexiones eléctricas. No, por eso le digo, o sea, son cierto tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, propósito nos ayuda a construir argumentos sólidos, asegurando que a partir de premisas dadas se llega a conclusiones válidas y consistentes. Como el ejemplo que les digo, ¿qué puede servir? Por lógica, ¿cómo soluciono algún problema de manera coherente? ¿Qué premisa tengo y cuál es la solución más válida y la adecuada? No es como que me voy a la primera solución. ¿Para qué nos sirve? Identificar errores y contradicciones en el razonamiento, tener buena toma de decisiones de manera informada, y es esencial para el debate e intercambio de ideas de forma racional y respetuosa. Entonces, como les digo, es cómo cuestionan las cosas, cómo lo utilizo para resolver situaciones y en base a qué está fundamentada esa cuestión. Otra vez hablamos de epistemología, axiología, valores. ¿Va? Ok, ¿dudas aquí de esta cuestión? Porque ya casi vamos a terminar por hoy. Quedan como 3 minutos. ¿Dudas hasta aquí? Ahora sí les voy a dejar tarea. Aparte de lo que ya vieron aquí, preguntas así rápidas. Quiero que investiguen ustedes por su parte qué definiciones ustedes encuentran de metafísica, de ontología, de epistemología. ¿Qué definiciones se encuentran? Y ustedes creen una definición propia. Ontología, epistemología,
axiología y lógica. Ajá. Epistemología. Aquí están. Metafísica, ontología, epistemología, axiología. Van a buscar, aparte de lo que veamos aquí, definiciones, pero ustedes me van a crear su propia definición con sus propias palabras y en base a su lógica de pensamiento. O sea, algo que ustedes puedan entender para sí mismos. Van a buscar información y van a crear su propia versión para ustedes. Sí, utilizando la cuestión de la lógica. Esta también me la van a buscar. Lógica. Aquí está una definición, pero yo quiero que ustedes, en base a lo que busquen, ustedes la van a crear con sus palabras. Ustedes que entienden por esos conceptos. Así. La parte de la regadera, donde está la llave, pero no tenía el empaque. La lógica de buscar algo parecido al empaque. Puse un palito de globos, se lo puse como forma de un empaque. Yo dije, si es suave y elástico como el empaque, puede servir como algo momentáneo y ahí hablaríamos de lógica para solucionar el problema de una manera coherente y ordenada. A ver, lo más similar que tengo a la mano para cumplir el propósito. Como dicen, desde mi lógica yo entiendo que no es algo permanente, que voy a necesitar cambiar sí o sí, pero de momento me ayuda a solucionarlo. Por eso es lo que le llamamos la mexicanada, como les daba el ejemplo. Sí, o sea, ustedes tienen... ¿Qué cosa? Creativity, es la parte de la creatividad. O sea, de esos conceptos que les dije, o sea, de lo que ustedes encuentren, ustedes con sus propias palabras van a hacer una definición que a ustedes les sirva para entenderlo. Y aquí, la próxima clase, vamos a compartir algunas. Obviamente no todas, porque son muchos. ¿Manden? Ya, vas a buscar la definición de esos 4 conceptos. No, es por la hipoacusia. El tuyo. Tú vas a tener que hacer una definición.